Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la 11ª semana del tiempo ordinario. A nuestra memoria diaria al corazón de Jesús unimos la memoria de la Santísima Virgen María, ya que hoy es sábado. Pero además es sábado 22 de junio, y este día celebra la Iglesia la memoria de los santos John Fisher y Tomás Moro. El primero de ellos, John Fisher, nació en 1469 y fue alumno de la famosa Universidad de Cambridge, donde hizo sus estudios de teología y donde fue ordenado sacerdote. Luego fue elegido como obispo de Rochester. Fue un pastor celoso y entregado a su diócesis. También tomó la pluma para exponer la fe y combatir los errores contra ella. El segundo, Tomás Moro, nació en 1477, era 8 años más jóvenes, y estudió en la otra gran universidad inglesa, la de Oxford. No siguió la carrera eclesiástica, sino que se casó y tuvo varios hijos. Ocupó distintos cargos, llegando a ser canciller del reino. Escribió distintas obras, entre ellas esa tan famosa llamada Utopía. Igual que John Fisher, se opuso al rey Enrique VIII en esa cuestión de la nulidad de su matrimonio con la reina Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, que no había podido darle un hijo varón. Por eso, y por negarse a aceptar la separación de la Iglesia para hacerse vasalla o sometida al rey, separarse de la Iglesia romana, ambos fueron decapitados. John Fisher, tal día como hoy, el 22 de junio, y algo más tarde, el 6 de julio, ambos en el año 1535, entregaron su sangre como testimonio de su fe en Cristo y su unión con la sede romana. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Y el Evangelio, ya sabemos, es de San Mateo, la continuación del capítulo 6, los versículos 24 al 34, que dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Nadie puede servir a dos señores, porque despreciará a uno y amará al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del cielo. No siembran, ni siegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo. Ni trabajan ni hilan, y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados,
pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia. Hemos escuchado la continuación del sermón de la montaña que venimos leyendo desde hace varios días. Y precisamente ayer en nuestro comentario nosotros adelantábamos el Evangelio de hoy en nuestro deseo de explicar mejor lo que se decía en el Evangelio de ayer. No importa, lo retomamos, aunque sea para abundar en las mismas ideas. En definitiva, no se trata de saber mucho ni de saber más. Se trata, como diría San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, se trata de sentir y gustar las cosas internamente. Empieza la enseñanza de Jesús con estas palabras: nadie puede servir a dos señores, porque despreciará a uno y amará al otro, o al contrario se dedicará al primero y no hará caso del segundo. Esto está en línea con las enseñanzas que se leían en el Evangelio de ayer, en relación a la codicia o a la avaricia. El gran peligro del ser humano, del hombre caído, que es dejarse atrapar por el deseo, el atractivo de las cosas materiales, que se quieren acumular, juntar en gran número, en gran cantidad, para proveerse para el futuro, para no tener que temer el futuro y la necesidad que pueda sobrevenir el día de mañana. Yo ya apuntaba ayer que se trataba de un problema de fe, o mejor dicho, de falta de fe, de ocuparse excesivamente, exclusivamente de los bienes materiales de esta vida, más que de los bienes celestiales y de la otra vida. La comparación que pone Jesús ahora es muy obvia, muy clara. En ese régimen donde existía la esclavitud o esa servidumbre, era imposible que un hombre se aplicara al servicio de dos señores, de dos amos. ¿Por qué? Porque en ocasiones, para obedecer a uno, o para complacerlo, tendría que descuidar, o desobedecer, o no complacer, sino disgustar al otro. Porque cada hombre tiene sus preferencias, sus gustos, sus necesidades, y si se quiere realmente estar al servicio de uno, es muy posible que esto choque con los intereses del otro al quien se pretende servir. La aplicación ahora es a otros dos señores que no son dos hombres, dos personas humanas, sino que por una parte es Dios, que es el verdadero Señor, quien debería ser el único Señor de nuestra vida, así lo llamamos, y otro Señor, o al menos otro, a quien nosotros no reconocemos como Señor, pero frente a quien actuamos como si lo fuera. Y ese otro Señor, frente a quien actuamos como si lo fuera, se trataría del dinero, de los bienes materiales, de las riquezas. El Señor, a través de esta sencilla comparación, nos muestra que es imposible. De esta enseñanza se reían en tiempos de Jesús los saduceos, amigos del dinero, profundamente materialistas. Ellos pensaban que las riquezas eran un premio o recompensa de Dios. Por tanto, no veían absolutamente ninguna incompatibilidad entre Dios y las riquezas. El cuidado de las riquezas sería el cuidado de los dones dados, regalados por Dios, en premio a las virtudes, a la religiosidad, a la observancia de la ley de cada uno.
Sin embargo, Jesús se aparta diametralmente de esta interpretación y da una interpretación en la que lo que se priva es la fe, el abandono filial en manos de un Dios que, como es verdaderamente Padre, proveerá todas nuestras necesidades, se ocupará de nuestra vida y de todo lo que atañe a nuestra vida y de lo que es necesario a nuestra vida, para que nosotros podamos dedicarnos en cuerpo y alma a lo único necesario, que es su servicio. Saca entonces el Señor conclusiones después de esta comparación que ha puesto. Por eso os digo, añade, no andéis agobiados por vuestra vida. Después de decir no podéis servir a dos amos, a Dios y al dinero, no os agobiéis por vuestra vida. Claro que el ser humano tiene que proveer a sus necesidades, y si tiene familia, no solamente a la suya, sino a la de los miembros de su familia, a sus hijos, sobre todo cuando sus hijos son pequeños. Claro que tiene que ocuparse en esto, pero el ser humano no puede ocuparse él de todo esto como si estuviera solo y abandonado en este mundo, como si este mundo fuera solo escenario de una lucha titánica contra las necesidades. No os agobiéis pensando qué vais a comer. No os agobiéis pensando qué van a comer vuestros hijos. No os agobiéis por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir o con qué vestiréis a vuestros hijos. En primer lugar, porque lo que más importa no es el alimento y el vestido. Lo que más importa es la persona. Nuestra propia persona, si sólo debiéramos cuidar de nosotros, o la persona, o las personas que dependen de nosotros y con las que estamos nosotros obligados a atender. Y hay que atender primero a las personas, porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo vale más que el vestido. ¿Cuánta preocupación hoy a veces para no negarle a los hijos ni siquiera un capricho, no digamos ya solo lo imprescindible, no ya solo lo necesario, sino incluso cubrirlos con lo superfluo, incluso con aquello que a la larga o a la corta les perjudica, los hace daño, los convierte en personas superficiales y materialistas. Qué poca preocupación a veces, sin embargo, por la formación moral de los propios hijos, por su formación religiosa. Qué manera de delegar en otros esta formación religiosa o moral. Qué manera de delegarla en el Estado, en los políticos de turno, que a veces, más que formar los valores morales de nuestros hijos, deforman incluso su conciencia y ese sentido innato del hombre que le hace seguir la ley natural. De eso no nos preocupamos, y a veces decimos, si lo enseñan a nuestros hijos en la escuela, será bueno, será positivo, y miramos para otro lado. Eso sí, nos queremos preocupar de cualquier detalle superfluo. Todo es importante, menos a veces la salud espiritual. Después de la primera comunión, si es que los hijos siquiera se preparan para hacer la primera comunión y la reciben, qué poca preocupación para que los hijos sigan practicando su religión, para que sigan periódicamente acudiendo al confesonario a confesar sus pecados. Qué poca preocupación porque los hijos lleven adelante una vida eucarística, qué poca preocupación en definitiva por la salvación de sus almas. Será en el fondo porque no creemos que exista otra vida, porque no creemos que tengamos un alma que salvar, porque en el fondo no creamos verdaderamente en Dios. Y no nos basta menear la cabeza y hacer gestos con la cabeza diciendo que no, que por el contrario sí nos preocupa todo eso. Obras son amores y no buenas razones, dice el refrán. Es preciso que nos ocupemos verdaderamente de estas cosas. Sin embargo, nos ocupamos más
del vestido, nos ocupamos más de lo exterior que de lo interior. Y no vale más la vida que el alimento o que el vestido. Y la vida con mayúscula es Cristo. La vida, la que vale, es la que no se acaba, la vida eterna. Continúa el texto. Mirad los pájaros del cielo, que no siembran, ni siegan, ni almacenan, sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. En esa concepción providencialista del mundo, todos los animales tienen su nicho, tienen su nido, tienen ese ecosistema que hoy diríamos, en el cual perfectamente encajados pueden seguir subsistiendo. Jesús atribuye todo eso a la infinita sabiduría, al querer de Dios, al autor de la creación, que así lo ha dispuesto todo. Por eso dice el Señor, vuestro Padre Celestial los alimenta. La providencia divina se extiende no sólo a la vida de los hombres, se extiende a todo lo que ha creado, porque de todo lo que Dios ha creado, Él no se desentiende, todo lo cuida y lo quiere. Recordemos las palabras del libro del Génesis en su comienzo, cuando se va describiendo los días de la creación. Y después de lo que Dios crea en ese día, se añade, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Es como una letanía que se repite, Dios que se complace en sus obras y crea todo bueno para su gloria y para el bien del hombre, del ser humano. No valéis más que ellos, que los pájaros. Si los pájaros del cielo, que no se esfuerzan, que no se preocupan, ni tienen necesidad de almacenar, vuestro Padre Celestial los alimenta, ¿no valéis vosotros más que ellos? Con esto Jesús no está queriendo decir que no tengamos absolutamente ninguna previsión para el mañana. No quiere decir Jesús que no sean verdaderas virtudes domésticas que hay que cultivar, un sano y moderado ahorro, una previsión para el mañana, pero sin que esto se convierta en preocupación, que nuble de nuestra mirada interior lo que es verdadera y realmente importante, aquello que tiene que quedar en manos de Dios, porque es nuestro Padre, porque nos fiamos de Él, porque lo amamos sobre todas las cosas. El Padre Celestial los alimenta a los pájaros, vosotros no valéis acaso más que ellos. Ni siquiera esta pregunta retórica de Jesús tendría en los oyentes de hoy, en todos los oyentes de hoy, una respuesta unánime, porque hay personas con la mente desquiciada que querrían poner a los animales al mismo nivel que las personas, convertirlos en sujetos de derecho y decir que ontológicamente no hay ninguna diferencia entre seres humanos y animales, y que en definitiva todos, también los hombres, son animales. Dejemos a un lado esas ideologías de un mundo que ha perdido totalmente el rumbo, porque ha perdido la fe. Añade el Señor, ¿quién de vosotros a fuerza de agobiarse podrá añadir una hora al tiempo de su vida? No pensemos que son los progresos de la medicina los que alargan nuestra vida. Es la providencia de Dios. Y en muchas épocas de nuestra historia los seres humanos han podido vivir muchísimo tiempo, mientras los hombres de hoy debatirse entre enfermedades nuevas y terribles, viendo acortadas sus vidas en parte por culpa de sus propios vicios. A fuerza de agobiarnos, nosotros no podríamos añadir una hora al tiempo de nuestra vida, entre otras cosas porque tampoco conocemos cuál es la medida de nuestros días, cuál será el tiempo final de nuestra vida. ¿Por qué agobiarnos entonces, en vez de abandonarnos confiadamente?
Después de haber hablado del alimento, insiste el Señor, ¿por qué os agobiáis por el vestido? Y pone esa comparación tan conocida a la que yo ya he hecho alusión el día de ayer. Fijaos en cómo crecen los lirios del campo, que ni trabajan ni hilan. La belleza no es patrimonio del ser humano. La naturaleza produce belleza sin concurso del ser humano. Y en definitiva, la naturaleza no es un ente independiente, sino que es Dios quien otorga a los seres de la naturaleza su fin, su belleza, su utilidad. Los lirios del campo tienen belleza sin preocuparse por ella, sin esforzarse por ella. Ni siquiera Salomón, el rey Salomón, famoso por sus riquezas y su sabiduría, estaba vestido como uno de los lirios del campo. Sus vestidos nunca pudieron ser tan delicados y tan bellos como aquellos de los que se revisten ciertas flores, sus pétalos, sus corolas. Pues si a la hierba, así dice Jesús de los lirios del campo, que son flores silvestres, si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, porque se seca, se rastrilla y puede quemarse, si algo que tiene tan poco valor para el ser humano, Dios la viste así, no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe. Y aquí llegamos a la gran acusación del Señor contra los hombres de su tiempo y mucho más contra los hombres de nuestro tiempo. Gente de poca fe. Como yo ya les decía ayer y hoy se lo he vuelto a repetir, todo es cuestión de fe, o mejor dicho, de falta de fe, de poca fe. No andéis agobiados, concluye el Señor pensando, ¿qué vais a comer? ¿Qué vais a beber? ¿Con qué os vais a vestir? Son los paganos los que se afanan por esas cosas, los paganos que no creen que Dios sea Padre bueno y providente. Cuando Jesús ha enseñado a orar diciendo, Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, Él ya nos invitaba a despreocuparnos del mañana y a vivir el presente. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Vosotros buscad el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios y las obras buenas, las obras de misericordia, las obras de piedad. Todo lo demás se os dará por añadidura, lo dará Dios vuestro Padre. No os agobiéis por el mañana, insiste, repite el Señor. El mañana ya traerá su propio agobio, a cada día le basta su preocupación. Mis queridos hermanos, que nos tomemos muy en serio esta enseñanza del Señor. Que Él os bendiga y esta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.